Bienvenidos aviadores. Hoy comenzamos a hablar de los instrumentos de vuelo, el sistema pitot estático. Comenzaremos hablando de la cámara de presión de impacto y las líneas. El tubo pitot se utiliza para medir las presiones totales combinadas que están presentes cuando una aeronave se mueve a través del aire. La presión estática, también conocida como presión ambiente, está siempre presente ya sea que la aeronave esté en movimiento o en reposo. La presión dinámica solo está presente cuando una aeronave está en movimiento, por lo tanto, se puede considerar como una presión debida al movimiento. Ahora hablaremos de la cámara de presión estática y sus líneas. Al cambiar la presión atmosférica, la presión es capaz de moverse libremente dentro y fuera de los instrumentos a través de pequeñas líneas que conectan los instrumentos con el sistema estático. Una fuente de presión estática alternativa se proporciona en algunas aeronaves para proveer presión estática si la fuente de presión estática primaria está bloqueada. Cuando utilizamos la presión estática alterna, se observan las siguientes indicaciones de instrumentos. El altímetro indicará una altura ligeramente superior a la real. El Airspeed Indicator indicará una velocidad mayor que la velocidad real. Y el Vertical Speed Indicator muestra un ascenso momentáneo y luego se estabiliza si la altitud se mantiene constante. Aquí podemos ver el funcionamiento principal del sistema pitot estático. Podemos ver que en el tubo pitot tenemos el viento relativo, es decir, la presión de impacto que alimenta al velocímetro. Por otro lado tenemos la toma estática, de la cual entra la presión estática y alimenta a los tres instrumentos, al velocímetro, al Vertical Speed Indicator y al altímetro. Ahora hablemos del altímetro. El altímetro es un instrumento que mide la altura de la aeronave por encima de un nivel de presión dado. Este es uno de los instrumentos más vitales en una aeronave. El componente principal del altímetro son las cápsulas aneroides, que se comprimen o se expanden según la presión estática que ingresa a la cámara del instrumento. Esto traduce la compresión de las cápsulas en un descenso de la altitud y traduce una expansión de las cápsulas en un aumento de la altitud. Pero, ¿cuál es el efecto de la temperatura no estándar en el altímetro? La temperatura y la presión pueden cambiar entre el despegue y el aterrizaje, incluso en un vuelo local. Si estos cambios no son tomados en consideración, el vuelo se convierte en un vuelo peligroso. Los ajustes para compensar por presión no estándar no compensan la temperatura no estándar. Es decir, puesto que el aire frío es más denso que el aire caliente, al operar en temperaturas que son más frías que la estándar, la altitud será menor que la indicación que tenemos en el altímetro. La magnitud de esta diferencia determina la magnitud del error. Las temperaturas extremadamente frías también afectan las indicaciones del altímetro. La siguiente gráfica se deriva de las fórmulas de la OASI. Indica la cantidad de error que puede existir cuando la temperatura es muy fría. Es decir, si un avión está a 1000 pies sobre un aeródromo y tenemos una temperatura de menos 10 grados centígrados, la tabla muestra que el avión está 100 pies por debajo de lo indicado por el altímetro. Ahora que ya sabemos el funcionamiento del altímetro, es necesario que conozcamos que existen también diferentes tipos de altitud. Es decir, la altitud en sí misma es un término relevante solo cuando se indica específicamente a qué tipo de altitud se refiere el piloto. Los pilotos se refieren principalmente a 5 tipos de altitud. La altitud indicada, que es la que nos muestra el altímetro, es decir, sin corregir. La altitud verdadera, que es la distancia vertical de la aeronave por encima del nivel del mar. La altitud real. Esta se expresa en pies sobre el nivel medio del mar, por lo que las elevaciones de los aeródromos, terrenos y obstáculos en las cartas serán alturas verdaderas. Tenemos la altitud absoluta, que es la distancia vertical de un avión sobre el terreno o por encima del nivel del suelo, above ground level. La altitud presión es la altitud indicada cuando ajustamos el altímetro a 29.92 pulgadas de mercurio o 1013.25 milibares, también conocido como QNE. Y por último, la altitud densidad. Esta es la altitud de presión corregida por las variaciones de temperatura estándar.
Esta altitud cabe mencionar que es la que se refieren los ingenieros para determinar el performance de una aeronave. Ahora hablaremos del indicador de velocidad vertical, Vertical Speed Indicator. Este instrumento indica si la aeronave está ascendiendo, descendiendo o en vuelo nivelado. La velocidad de ascenso o descenso se indica en pies por minuto. Si está bien calibrado, el Vertical Speed Indicator indicará 0 en vuelo nivelado. ¿Qué quiere decir esto? Este Vertical Speed Indicator opera con presión estática, es un instrumento de presión diferencial. El Vertical Speed Indicator muestra dos tipos diferentes de información. El primero es el de tendencia, que muestra una indicación inmediata de un aumento o disminución de la velocidad de ascenso o descenso. Y el otro es de velocidad, muestra un cambio de altura a velocidad estabilizada. Ahora hablemos del velocímetro. Este es un indicador de presión diferencial sensible, que mide e indica rápidamente la diferencia de presión entre el tubo pitot y la presión estática. Es decir, introduce la presión estática en la caja del velocímetro, mientras que la presión pitot dinámica se introduce en el diafragma. La presión dinámica expande o contrae un lado del diafragma que está conectado al sistema indicador. También es necesario que conozcamos que existen diferentes tipos de velocidades y los pilotos deben estar muy familiarizados con cada tipo. Tenemos la velocidad indicada, velocidad calibrada, velocidad verdadera y velocidad absoluta. Ahora no profundizaremos en estas velocidades, ya que de ellas hablaremos en otro video. Por último hablaremos del bloqueo del sistema pitot estático. Los errores casi siempre indican la obstrucción del tubo pitot, la toma estática o ambos. La obstrucción puede ser causada por la humedad, incluyendo hielo, suciedad o incluso insectos. El tubo pitot bloqueado afecta la precisión del Airspeed Indicator, pero un bloqueo de la toma estática no solo afecta al velocímetro, sino también provoca errores en el altímetro y el Vertical Speed Indicator. Podemos ver que si se bloquea la entrada del tubo pitot, pero el orificio de drenado permanece abierto, el aire que está en el sistema escapa por el orificio de drenado y la presión restante cae a la presión ambiente. Es decir, el velocímetro disminuye a 0, porque el velocímetro no detecta diferencia entre la presión estática y la presión dinámica del aire. La pérdida de velocidad no es instantánea, pero ocurre muy rápidamente. Ahora, si el bloqueo afecta tanto la entrada del pitot como del drenado, esta es una condición muy peligrosa, porque el velocímetro entonces se convierte en un altímetro, por lo que al ascender indicará que la velocidad está aumentando y viceversa. Si se bloquea la toma estática, podemos ver que las indicaciones de velocidad serán imprecisas. Tendremos una indicación de 0 constante en el BSI y por último un altímetro congelado. Esto quiere decir, en el caso del velocímetro sigue funcionando, sin embargo no es preciso. El velocímetro va a indicar una velocidad más baja que la real cuando la aeronave vuela por encima de la altura a la cual se bloqueó el sistema estático, porque la presión estática atrapada es superior a la normal para esa altitud. Cuando se opera a una altitud inferior, se muestra una velocidad más rápida que la real debido a que la presión estática relativa más baja atrapada en el sistema. Con esto terminamos el sistema pitot estático. Yo soy el Capitán Carvajal. Si te gusta mi contenido, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video, aviadores.